Matilde y Román, 27 años de estar juntos, un bebé y muchas críticas de la sociedad, protagonizaron una trágica historia de amor en 1968. Esta es la historia de El secreto de los amantes. 2 disparos pusieron punto final a 2 vidas que, quizá en un extraño pacto, buscaron prolongar sus alegrías, decepciones y esperanzas en el más allá. Todo comenzó en 1943, cuando Matilde y Román decidieron ser amantes. Tuvieron un hijo, que era su adoración. Eran de Milpa Alta, y quienes los conocieron aseguraron que se querían mucho. Matilde era profesora de una escuela secundaria en Xochimilco, y se enamoró perdidamente de Román, quien olvidó a su familia para vivir en Amaciato con la maestra. Los siguientes 27 años los pasaron juntos, casi como en una historia de amor cuyo final se auguraba feliz. Durante la madrugada del miércoles 22 de abril, un campesino avisó a las autoridades de San Agustín Atenco que en el interior del Opel Verde estaban los cadáveres de un hombre y una mujer, en un lugar denominado Xalitlili, o Parada de El Capote. La mujer estaba frente al volante con la nuca recargada en el asiento. Más o menos igual quedó el introductor de ganado. Este tenía un orificio de bala en el parietal derecho y una pistola cerca de la mano derecha. La profesora recibió 2 tiros casi en el mismo sitio parietal en la región derecha. El agente del Ministerio Público de Milpa Alta recogió 160 pesos que traía Román y 195 pesos que Matilde tenía en su bolso. También recogió un reloj, una libreta, un llavero y un cortaúñas, propiedad del comerciante de ganado. Además, un juego de aretes de oro, un reloj, esclava de oro, anillo de oro, un prendedor de metal y un llavero de Matilde. Se informó que la víctima tenía 55 años de edad y la profesora como 10 años menos. Las autoridades del Ministerio Público interrogaron a vecinos y familiares de los fallecidos y llegaron a una conclusión lógica a su parecer. Según ellos, no habían encontrado indicios que establecieran la presencia de una tercera persona en los trágicos acontecimientos, por lo que en el auto solamente se habría encontrado Matilde y Román. Ella tenía una pareja, porque no eran esposos, nunca se habían casado, que le había perdonado infidelidades con la condición de que no lo abandonara. Y él, por su parte, contaba con un pasado en el que abandonó a su primera esposa y a los hijos que había procreado con ella, quienes, por lo demás, jamás le reprocharon sus actos, según se comentaba. Durante los primeros 18 años, vivieron entre algunos pleitos de enamorados y sus respectivas conciliaciones, hasta que la gran reconciliación llegó con el nacimiento de su primogénito. Un prudente médico legista calculó que el crimen y suicidio habían ocurrido a las 12 de la noche del 21 de abril de 1970. Los cadáveres presentaban rigidez y esta sobreviene a las 6 o 7 horas del deceso. Se creyó que, en este caso, tardó un poco más por el intenso calor que imperaba dentro del vehículo. El reportero de la prensa, Juan Villarreal, entrevistó a la señora Elena Salomón Amure, hermana de la víctima, y esto fue lo que dijo. Algunas veces pensé en decirle a mi hermana que eso no estaba bien, pero llegué a la conclusión de que no debía meterme en vidas ajenas. La semana pasada mi hermana me habló y me dijo que Román quería dejarla, pero antes de que lo hiciera lo iba a matar. ¿Por eso compró una pistola calibre 32? No, la pistola era de mi cuñado, según sé. Cuando oí que deseaba matar a Román, dije a Matilde que pensara muy bien las cosas.
antes de actuar, pues nuestro apellido no debía ser mezclado con asuntos policíacos. ¿La señora Matilde tenía problemas con Guadalupe Blancas de Audifred, esposa de Román? No, nunca tuvieron dificultades. Ignoro por qué razón, pero sé que jamás riñeron por Román. ¿Cuál fue la causa del crimen y suicidio? Lo ignoro, pero supongo que mi hermana y Román discutieron porque éste quería dejarla, después de 27 años de amaciato. La prensa indicó que Matilde era madre de 3 hijas, 2 de las cuales ya tenían descendencia, y Román era padre de 3 jóvenes casados también. Durante un tiempo, Román y Matilda se separaron. No se supo el motivo, pero la profesora se fue a vivir a Tláhuac con un anciano llamado Pedro Rivera, quien tenía 73 años en ese entonces. Luego se supo que la profesora se casó con el anciano, como Dios manda, pero ella siguió viendo a Román, con quien nunca se había unido en matrimonio. Por eso se les conocía como los eternos amantes. Matilde y Román nunca se casaron como era debido y vivían en amaciato, pero nada de eso fue impedimento para que realizaran una vida sin complicaciones. Eso sí, nunca se pudieron ocultar los rumores que algunas personas hacían respecto a su forma de hacer las cosas. A muchos les disgustaba la idea de ver que un hombre abandonara a su esposa por otra mujer, y más cuando había hijos de por medio. Por otra parte, de Matilde no se decía mucho, porque en su caso, ella era la que había perdido al marido, y la llegada o el retorno de Román a su vida era como una señal de que el pasado vuelve para bien o para mal. Cuando fueron jóvenes, se les negó la oportunidad de estar juntos, y entonces ambos hicieron sus vidas sin pensar en el reencuentro. Las cosas se dieron, y aunque Matilde intentó frenar lo inevitable, no hubo freno para el amor que habían puesto en pausa. Pero lo que para unos es dicha, para otros representa la peor tortura. Para alguien el abandono y la doble vida era algo impensable, pero nunca dijo nada, sino hasta mucho tiempo después. Se supo que la profesora tenía algunos pretendientes a quienes no despreciaba, pero tampoco estaba dispuesta a dejar al amor de su vida por otro hombre que no le hacía sentir lo que solo Román podía. Siempre se manejó la versión de que no hubo un tercer implicado, pero una duda bastante razonable quedó en suspenso. De acuerdo con el estudio forense, las balas de sus cabezas, de las cuales por lo demás nunca podría ser identificado el calibre, no podían explicarse en un acto de suicidio entre amantes. Parecían ser tiros de gracia en sus respectivas cabezas. El arma, en posesión de Román, perfectamente acomodada en su mano, como si le hubiera dado tiempo de volarse la cabeza y bajar la mano con cuidado para reposarla sobre sus piernas. La verdad es que había minucias respecto a la validez de la teoría del crimen y suicidio, porque daban la imagen de ser un doble asesinato. Y a pesar de que no se trató de figuras públicas, el caso se cerró demasiado rápido, y las conclusiones, en su totalidad, giraron en torno al dictamen de los médicos, pero sobre una verdadera investigación policíaca no se veía por ningún lado. Incluso, siendo la víctima familiar de un agente secreto, no se le dio trascendencia. 4 médicos dictaminaron que se había tratado de un crimen y un suicidio, pues desde cualquier ángulo que se examinara, el ganadero disparó contra la maestra y después se voló la cabeza. Pero si la intención primigenia había sido la de matar y matarse, solo bastaban 2 tiros. Entonces, ¿por qué había 3 casquillos percutidos? Los rumores no desaparecieron con la rapidez deseada. Milpa Alta, desde hacía muchos años,
era una zona poco afectada por sucesos sangrientos en comparación con otras zonas del Distrito Federal, así que el asunto se prestaba para muchos comentarios. Sin embargo, de pronto, otras noticias hicieron olvidar el drama. Fue así como aquel misterioso caso quedó cerrado. Así, de forma tan trágica y súbita, quedó sellado el secreto que los amantes se llevaron a la tumba acerca de su siniestro fin.